No suelo escribir este tipo de cosas, comenzaba el correo. Pero si me lo guardo, me arrepentiré el resto de mi vida. Me llamo Daniel Cross, y hace 2 semanas, en medio de un día perfectamente normal, experimenté algo que desafía la lógica, pero que se siente más real que cualquier otra cosa que haya experimentado. No me quedé dormido en un hospital ni en una cama. Estaba completamente despierto, con la guitarra en la mano, cuando la atmósfera a mi alrededor cambió y me encontré en otro lugar. Y entonces Jesús me mostró 3 eventos antes del 15 de agosto de 2025. ¿Alguna vez has tenido esos días en los que nada parece urgente? Ese era mi caso. Era un martes por la tarde, y estaba sentado en el porche afinando mi guitarra. Afuera, la calle estaba en silencio, ese silencio de verano donde hasta los pájaros parecen perezosos. No pensaba en nada especial, solo en si prepararía pasta o pediría comida para llevar más tarde. Entonces algo cambió. No de forma brusca ni drástica. El aire parecía más pesado, pero también más suave, como si tuviera textura. Recuerdo mirar mis manos sobre las cuerdas y preguntarme, ¿por qué de repente parecen tan detalladas? Cada pequeño pliegue, cada diminuto movimiento, todo parecía amplificado. Es difícil de explicar, pero el sonido en sí parecía extenderse. El zumbido del refrigerador dentro de mi casa se hizo más lento. El ladrido lejano de un perro resonó más tiempo del debido. Y mi corazón no latía con fuerza. Se ralentizó, como si se hundiera en algo más profundo. Dejé la guitarra, me levanté y di un paso adelante. Y mi pie no aterrizó como debía. Fue como sumergirme en agua tibia, solo que no había agua, solo aire, aire vivo. Y entonces noté los colores. La barandilla del porche, la calle, los árboles. Todo empezó a brillar tenuemente, como si estuviera iluminado desde dentro. Giré la cabeza hacia la luz del sol, y no era solo luz. Era movimiento. Un lento remolino dorado parecía arrastrarme a alguna parte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no respiraba como siempre. Mi pecho se movía, pero el aire que inhalaba se sentía ligero, como si transportara pensamientos en lugar de oxígeno. No tenía miedo. Al contrario, sentí como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro y me hubiera dicho, «Te tengo». Recuerdo haber dicho en voz alta, aunque mi voz no era normal, «Algo está pasando». Y no era un grito de socorro. Era una llamada de atención. Sabía sin lugar a dudas que estaba a punto de embarcarme en una aventura irreversible. Volví a coger la guitarra, quizá por instinto. Pero antes de que mis dedos la tocaran, todo, el porche, la calle, la casa, se disipó como niebla al sol. Cuando el mundo familiar se desvaneció, no aterricé de inmediato. No hubo un estallido repentino de luz, ni un túnel, nada que se esperaría de una escena de película. En cambio, me encontré en el silencio más absoluto que jamás había conocido. Pero lo más extraño fue que no era un vacío. Era un silencio vivo. De esos que zumban en el límite de la audición, como si la tierra misma respirara. Mi primer pensamiento fue, no debería estar aquí. Pero este pensamiento no parecía pánico. Sentí que me habían invitado. Miré a mi alrededor, pero no había un entorno como el que conocemos. No había suelo bajo mis pies, pero estaba de pie. No había paredes, pero me sentía envuelto en algo protector. El aire, si es que era aire, era cálido y tenía un ligero aroma a lluvia, aunque no había olido ni una gota. Entonces noté algo extraño. Cada pensamiento parecía volver a mí, no con mi propia voz, sino con un tono más suave y profundo, casi como una respuesta. Me pregunté, ¿dónde estoy? Y la respuesta me llegó, silenciosa pero clara, como si fuera un cuchillo. Me impactó. Estaba en un umbral. No una puerta física, sino un lugar entre aquí y allá. Y sentí que este no era un lugar cualquiera.
Este era un reino donde nada falso podía seguirme. Sin pretensiones, sin máscaras, sin medias verdades. Di un paso adelante, pero de nuevo, no había nada que pisar. Y una extraña calma me invadió. Esa calma que sientes cuando por fin entiendes algo con lo que has luchado durante años. Y entonces supe que cruzar ese umbral no se trataba solo de vislumbrar lo que venía después. Se trataba de prepararme para ello. Detrás de mí, o quizás dentro de mí, sentí la atracción de mi porche, mi guitarra, mi vida cotidiana. Delante de mí, aunque aún no podía verla, había una sensación de inmensidad. No era amenazante. Estaba llena de expectación. Me quedé allí, entre dos mundos, dándome cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que no entendía del todo. Y antes de que pudiera decidir, la decisión ya estaba tomada. Lo primero que sentí fue un cambio en mi peso. Seguía de pie, o al menos eso creía, pero la gravedad había dejado de funcionar como en la Tierra. Sentía los pies más ligeros, pero mi pecho, parecía contener todo un cielo. No era incómodo. Al contrario, se sentía extrañamente poderoso, como si mi cuerpo cargara con algo inconmensurable. Sentía un hormigueo en la piel, no de frío ni de calor, sino de una especie de vibración, como si cada célula hubiera recibido de repente su propia voz y vibraran al unísono. Recuerdo haber levantado la mano para mirarla, y los contornos de mis dedos brillaron, no exactamente brillantes, sino como si pudiera ver capas en ellos, patrones que se movían como ríos. Era hipnótico. Entonces me di cuenta de que mi corazón ya no latía en mi pecho. Estaba en todas partes, en mis oídos, en las yemas de mis dedos, incluso en mi respiración. Era como si todo mi ser se hubiera convertido en un pulso sincronizado con algo mucho más grande. Fue entonces cuando sentí un calor en la espalda, que se extendió hasta los hombros. No era contacto físico, pero era innegable, como si alguien me hubiera cubierto con una capa invisible. El calor era intenso, pero reconfortante, como una manta que te envuelve el cuerpo en invierno. Cerré los ojos un segundo, y entonces la sensación cambió. Mi cuerpo pareció disolverse, no desaparecer, sino fundirse con el espacio que me rodeaba. Mis límites desaparecieron. Seguía siendo yo, pero también formaba parte del todo. Fue en ese preciso instante que supe que ya no estaba en lo que siempre había llamado el mundo real. Algo dentro de mí susurró, lo has cruzado. Y no tuve ninguna duda al respecto. Lo que pasa con este pasaje es que esperas un momento preciso, un cambio, un antes y un después, después. Pero no fue así. No atravesé nada. Fue más bien como si hubiera caminado bajo la lluvia durante años y de repente me diera cuenta de que estaba seco. Miré a mi alrededor, y el espacio en el que me encontraba era diferente a todo lo que mi mente pudiera imaginar. No era el paraíso como se representa en las pinturas. Estaba vivo. El aire mismo vibraba con el movimiento, como si la luz misma respirara. Dondequiera que miraba, me sentía acogido y escrutado, como si el lugar mismo quisiera conocerme. Todo mi ser. Y entonces lo comprendí. No estaba solo. Con el rabillo del ojo, vi la silueta de una figura que se acercaba. Sin prisa, apenas llegaba. Mi primer pensamiento fue que era una persona. Pero al acercarse, me di cuenta de que no caminaban sobre nada. El espacio los sostenía, como una nota transportada por el aire. Debería haber tenido miedo, pero no lo tuve. En el fondo, sabía que lo que se acercaba era la razón por la que estaba allí. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. La figura apareció. Y fue entonces cuando vi que la luz que lo rodeaba no solo brillaba. Se reflejaba. Cada rayo parecía intencional, como si tuviera un significado. No necesité preguntarle su nombre. Todo mi ser lo reconoció al instante. Era Jesús. Cuando mi mirada se posó en él,
el espacio que nos rodeaba cambió. No era solo luz. Era un color que nunca había visto. Imagina oro, pero con vida. No solo brillaba. Se movía como si tuviera su propio latido. Tras él se extendía lo que parecía un horizonte, pero no era plano. Era curvo e infinito, brillando con capas de oro, rosa y blanco suave, fundiéndose entre sí como si el cielo respirara. Lo más extraño era que los colores no eran solo para la vista. Eran para el tacto. Cuando un rayo de luz se movía, lo sentía en el pecho como si me hablara directamente. Me quedé allí, inmóvil, temeroso de que el movimiento lo hiciera desaparecer. Mis pensamientos no corrían. De hecho, casi se habían ido. Era como si la visión de ese horizonte lo calmara todo. Jesús aún no hablaba. Estaba de pie junto a mí, permitiéndome mirarlo. Y mientras miraba al horizonte, me di cuenta de algo. El horizonte no estaba solo frente a mí. Estaba detrás de mí, encima de mí, incluso dentro de mí. Estaba en todas partes a la vez. Entonces se levantó una ligera brisa, pero no como el aire de la tierra. Ese viento trajo lo que solo puedo describir como un recuerdo, pero no mi recuerdo. Era como si me mostraran fragmentos de un lugar al que siempre había pertenecido, pero que había olvidado. Susurré sin pensar, este es mi hogar, ¿verdad? Y por primera vez, se volvió hacia mí, sonriendo de una manera que me alegró el ánimo. Cuando habló, no fue con un sonido como los que conocemos. Mis oídos no oyeron nada. Sin embargo, todo mi ser lo oía todo. Las sílabas de mi nombre no solo eran pronunciadas. Estaban entretejidas en mí. Daniel, dijo, y juro que la forma en que lo dijo me hizo darme cuenta de que nadie en el mundo había pronunciado mi nombre con verdad. No solo sabía cómo sonaba. Sabía por qué existía. Sabía por qué yo existía. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron entre la respiración y los pensamientos. No era miedo. Era darme cuenta de que cualquier cosa que dijera sonaría demasiado pequeña en un lugar como este. En cambio, simplemente escuché. Repitió mi nombre, más suave esta vez, y estaba cargado de significado. Amor, sí, pero también propósito. Como si el nombre fuera una instrucción. Sentí cada instante de mi vida pasar ante mis ojos. No en imágenes, sino en verdades. Vi momentos en los que pensé que estaba sola y me di cuenta de que él se había quedado atrás. Vi errores que pensé que me habían arruinado, pero ahora parecían escalones. Y entonces, sin mover los labios, dijo, tengo cosas que mostrarte. Están cerca. No fue una petición. Ni siquiera una advertencia. Fue una certeza. Fue extraño. Había imaginado a Jesús distante, casi intocable. Pero en ese momento, me pareció más cercano que el aire que respiraba. Su presencia no estaba solo a mi lado. Estaba a mi alrededor. Como si hubiera penetrado cada rincón de mi ser. No necesitaba decirme quién era. Reconocerlo no era intelectual. Era instintivo. Como un niño que reconoce la voz de su madre en una habitación llena de gente. Su vestido se movía como tejido de luz. Y, sin embargo, no me cegó. Sus ojos, ni siquiera sé si puedo llamarlos ojos. Más bien, eran ventanas a todas las respuestas que había estado buscando. Contemplarlas era como estar ante un mar capaz de detenerte, incluso si dejabas de nadar. No tenía prisa. Simplemente caminaba a mi lado, como si ya estuviéramos en medio de una conversación de otro tiempo. El horizonte tras él se movía mientras caminábamos, revelando formas que no eran exactamente edificios ni montañas, sino estructuras luminosas y vivas. Finalmente, dijo, Daniel, te voy a mostrar 3 eventos antes del 15 de agosto. No debes verlos con miedo. Debes verlos con los ojos que te estoy mostrando ahora.
y entonces, algo cambió en mi visión. El oro que nos rodeaba se agudizó, y me sentí listo. No porque yo fuera fuerte, sino porque él lo era. Antes de mostrarme nada, se detuvo. Y por un instante, solo hubo silencio. Entonces me di cuenta de que no me miraba. Me miraba a través de mí. Es difícil explicar esta sensación de ser completamente conocido. En la Tierra, incluso con gente de confianza, nos guardamos una parte de nosotros. Ocultamos nuestros errores, nuestras dudas, los pequeños miedos que nos avergüenza admitir. Pero en sus ojos, no había nada que ocultar, y yo no quería hacerlo. Cada defecto, cada mala decisión, cada fracaso, él lo veía. Y, sin embargo, no había el más mínimo rastro de condena. Era como estar bajo el sol y darme cuenta de que la luz no te quema, sino que te sana. Me mostró las veces que dudé de él. Las veces que preferí la comodidad a la valentía. Pero en lugar de vergüenza, sentí una extraña gratitud. Esos momentos habían sido los mismos caminos que me habían traído hasta aquí. Entonces puso su mano cerca de mi hombro. No llegó a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera oleadas de paz. Fue en esa paz donde lo supe. Lo que fuera que me mostrara no era para asustarme. Era para prepararme. Entonces el horizonte dorado cambió y la primera visión comenzó a formarse. El horizonte dorado ondeó como una cortina al viento. Y entonces me encontré en otro lugar. Estaba en un vasto campo, pero no era solo la tierra. Sentí que todo cobraba vida bajo mis pies. La hierba brillaba tenuemente, como iluminada desde abajo, y el aire transportaba un suave murmullo de voces. Miles, tal vez millones, pero no en caos. Era armonía. Me giré para mirar y vi gente que venía de todas direcciones. Algunos caminaban, otros corrían, otros llegaban como si simplemente apareció. No todos vestían igual. Algunos llevaban ropa de hoy, otros de tiempos pasados. Pero todos tenían la misma expresión. Aliviado, susurré, ¿qué es esto? Jesús, de pie a mi lado, dijo, esta es la reunión antes del zarandeo. Noté que nadie llevaba equipaje. Ni una sola bolsa, ni una sola posesión. Algunos iban de la mano, otros caminaban solos, pero todos parecían más ligeros. No solo físicamente, sino espiritualmente. Sobre nosotros, el cielo vibraba con colores cambiantes, y comprendí que la luz los guiaba. Los atraía hacia el centro del campo, donde se alzaba una estructura luminosa con forma de fuente, que derramaba chorros de oro en el aire. No entendía bien lo que veía. Pero si sabía una cosa, esto no era solo una reunión. Era una alineación. Estas almas estaban siendo colocadas exactamente donde debían estar antes de que ocurriera algo importante. La escena cambió de repente, y de repente me encontré de pie sobre un mapa, pero no era plano. Los continentes se elevaron y latieron como piel viva, y los océanos se movieron con un vaivén profundo y rítmico. Entonces lo vi. Algunas zonas comenzaron a brillar intensamente, mientras que otras se desvanecieron. La luz y la oscuridad no eran aleatorias. Se movían como olas, una empujando a la otra. Miré a Jesús, y él me dijo, lo que ves no es destrucción, sino corrección. Desde arriba, vi a líderes de pie ante las mesas, algunos dándose la mano, otros dándoles la espalda. Se arriaban banderas aquí, se izaban allá. Las alianzas cambiaban como piezas en un tablero de ajedrez. Hubo movimiento en los mercados, cambios repentinos en los acuerdos, rumores a puerta cerrada. Y, sin embargo, a pesar de todo, vi destellos de luz que se intensificaban. Era extraño. Los temblores no parecían caos. Era como un claro, ramas podadas para que brotaran nuevas. Me preguntaba, ¿tendrá miedo la gente? Jesús miró al horizonte y dijo, solo los que no ven la mano que los guía.
Esa frase se me quedó grabada. Los cambios parecían significativos, incluso ominosos, pero sentí que eran necesarios para lo que vendría después. El horizonte cambió de nuevo y me encontré en una ciudad que no conocía. Era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Altos edificios de cristal se alzaban junto a estrechas calles adoquinadas. El aire era electrizante. Al principio, creí oír una tormenta acercándose. Pero luego me di cuenta de que eran pasos. Cientos, luego miles. Jóvenes, adolescentes, veinteañeros, saliendo a la calle. No gritaban de rabia. Cantaban. La melodía no me resultaba familiar, pero tenía un poder de atracción que me hacía querer unirme a ellos. Sus voces expresaban alegría y determinación, como si por fin hubieran encontrado una razón para vivir. Muchos llevaban pequeñas luces, no velas ni antorchas, sino algo más brillante, algo más puro. Mientras caminaban, los mayores se hacían a un lado, algunos observándolos con lágrimas en los ojos. Le pregunté a Jesús, ¿por qué van adelante? Él respondió, porque quienes se creían demasiado jóvenes mostrarán el camino. En ese momento, vi escenas de todo el mundo. Jóvenes construían, plantaban, ayudaban. No esperaban permiso. Actuaban, y su valentía era contagiosa. Sentí la conexión entre este despertar y la reunión que había presenciado antes. Todo ello se dirigía hacia algo más grande de lo que aún podía comprender. Las visiones se desvanecieron y me encontré de pie con Jesús en el horizonte dorado. Mi corazón aún latía con fuerza tras lo que acababa de ver. Quise preguntarle qué significaba todo aquello, pero antes de que pudiera hacerlo, habló. No son cosas separadas. Son hilos de la misma tela. Mientras hablaba, las tres visiones reaparecieron, esta vez una tras otra. Vi la reunión sobre el terreno, las naciones cambiando y la juventud alzándose, todo sucediendo simultáneamente, entrelazado de una manera que tenía perfecto sentido aquí, aunque sabía que sería más difícil de explicar en casa. Entonces me mostró la capa subyacente, la corriente espiritual que fluía bajo los tres. Era como un río de luz que fluía por corazones, ciudades e incluso lugares donde se creía que nada podía cambiar. Esto, dijo, es lo que quería que vieras. No los eventos, sino el flujo. Mientras te mantengas conectado a él, no te verás afectado. Y me di cuenta de que la verdadera preparación no consistía en saber las fechas ni predecir los titulares. Se trataba de alinearse con el flujo para que, pase lo que pase en la superficie, te dejaras llevar por algo mucho más grande. Cuando la visión se calmó, Jesús se giró completamente hacia mí. Su expresión se suavizó, y por un instante no vi un horizonte dorado, ni un cielo cambiante, solo él. Daniel, dijo, no despido a nadie con las manos vacías. Extendió la mano, no para darme un objeto, sino para colocar algo directamente dentro de mí. Cuando su palma se posó justo encima de mi pecho, sentí un calor que me recorría el cuerpo, más profundo que mis huesos. No era un calor físico. Era la clase de calidez que sientes cuando finalmente asimilas la verdad. No podía ver su forma, pero sabía exactamente qué era. Coraje. No el que se lanza a la batalla sin pensar, sino el firme e inquebrantable que te mantiene con los pies en la tierra cuando todo se pone patas arriba a tu alrededor. Llegó con la comprensión. Sentí que este coraje no era mío, que no podía conservarlo como una posesión. Debía circular dentro de mí, para ser entregado cuando alguien lo necesitara. Susurré, ¿por qué yo? Sonrió. Porque te fijarás en quienes se ahogan en el silencio. Esa frase quedó grabada en mí como un sello. Supe que, a partir de ese momento, llevaría este don como un segundo latido. Una vez que el regalo se asentó en mí, sentí un cambio en el aire. El horizonte dorado que se extendía tras él empezó a desvanecerse, como si caminara hacia atrás por una puerta que no había notado antes. No quería irme. Todo allí se sentía completo, real.
Y sabía que regresar significaba sumergirme de nuevo en el ruido, la distracción y certidumbre. Pero también entendí que no era opcional. El camino no era una carretera. Era, más bien, una suave atracción. Como la marea te arrastra hacia la orilla. Con cada paso, si es que se le puede llamar así, los colores a mi alrededor se desvanecían, pero no desaparecían del todo. Permanecían grabados en mi mente como imágenes grabadas en mi alma. Jesús caminó conmigo un rato y luego se detuvo. Daniel, dijo, sabrás que has vuelto cuando oigas el sonido que dejaste atrás. Asentí, sin comprender del todo. Entonces se fue. No exactamente, pero envuelto en luz hasta que ya no pude verlo. La atracción se hizo más fuerte y me dejé llevar, aunque me dolía el pecho al pensar en irme. Al principio, no me di cuenta. La sensación de peso regresó lentamente, como arena llenando un frasco. Los límites de mi cuerpo comenzaron a reestructurarse. Entonces lo oí. El sonido de las cuerdas de mi guitarra aún vibrando de cuando la había dejado. Fue entonces cuando comprendí a qué se refería con el sonido que dejaste atrás. El aire era cálido de nuevo, pero de una forma diferente. Más pesado, más lento. Mi respiración parecía casi demasiado superficial para lo que acababa de experimentar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el puro deseo de contener algo mucho más grande que yo. Bajé la mirada a mis manos, casi esperando ver los patrones de luz que aún circulaban sobre ellas. Parecían normales, pero aún podía oír ese zumbido, como un secreto que nadie más podía detectar. El porche, la calle, los árboles, todo era exactamente igual que antes. Y, sin embargo, sabía que yo no era la misma. Pasaron las horas, pero no pude evitar revivir cada detalle. El calor en mi pecho, ese coraje que él me había infundido, no disminuyó. Al contrario, se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche. Noté pequeños detalles. La farola de afuera parpadeaba, y en lugar de ignorarla, me encontré pensando en la persona encargada de arreglarla, preguntándome si estaría bien. Un vecino pasó con su perro, y por primera vez, vi cansancio en sus ojos. Fue como si la visión hubiera agudizado mis sentidos. Aún podía oír el eco de la reunión, de las naciones en movimiento, de las voces jóvenes que se alzaban. Me atrajo como nunca. Y esto es lo difícil de explicar, el horizonte dorado no lo siguió. Sigue ahí, tenue pero firme, como una brújula que solo yo puedo ver. Cada vez que cierro los ojos, siento esa atracción de nuevo, no para escapar, sino para vivir la vida de otra manera donde estoy. Supe entonces que esta experiencia no pretendía hacerme sentir nostalgia por este lugar. Pretendía cambiar mi forma de vivir aquí. Durante días, me pregunté por qué me habían mostrado estas escenas tan precisas. De todas las cosas que Jesús podría haber revelado, ¿por qué no se habían presentado de golpe la reunión, la conmoción de las naciones y el despertar de la juventud? Ocurrió en silencio, en pequeños momentos. Como cuando vi a dos desconocidos ayudarse en el supermercado sin decirse una palabra, o cuando oí a un niño preguntarle a su padre por qué la gente discute tanto por cosas que no entiende. Empecé a comprender que estos tres sucesos no estaban relacionados con titulares ni fechas. Se trataba de cómo reaccionarían los corazones de la gente ante lo que estaba a punto de suceder. Esta reunión se trataba de unidad, no solo de reunirse en un solo lugar, sino de reconocer a quienes te apoyan cuando más importa. El temblor de las naciones no fue un drama político. Se trataba de realinear el mundo para que las cosas ocultas pudieran salir a la luz. Y el despertar de los jóvenes me recordó que la valentía no espera permiso. Sentí esta profunda responsabilidad de no predecir, sino de prepararme. No de asustar a la gente, sino de hacerles comprender que lo que les espera no solo es posible de sobrevivir, sino también útil. Una tarde, al ocultarse el sol tras los árboles, sentí esa misma suave calidez en el pecho. Y volví a oír su voz. No es fuerte, pero es innegable.
Los viste porque necesitas recordarles que mi gente es más valiente de lo que creen. Si has escuchado hasta aquí, necesito que me oigas con claridad. No se trata de convencerte de mi experiencia. Se trata de hacerte consciente de algo en tu propia vida, ahora mismo. Todos estamos invitados a prestar atención. A observar a quienes luchan en silencio. A aprovechar las oportunidades para actuar cuando es más fácil ignorarlos. A elegir la unidad en lugar de la división. Los 3 eventos que vi no están sucediendo ahora. En muchos sentidos, ya han comenzado. Y ya sea que te encuentres en un campo de luz, navegando por los cambios en tu propio país, o inspirado por la valentía de una persona más joven, tienes un papel que desempeñar cuando. Si solo te llevas una cosa de lo que dije, es esto. La preparación no se trata de acumular cosas. Se trata de fortalecer tu corazón. Se trata de preguntarte, ¿quién seré cuando llegue el temblor? Ante ese horizonte dorado, no sentí miedo. Me sentí listo. No porque tuviera respuestas, sino porque sabía que no estaría solo, y tú tampoco. Así que, de ahora al 15 de agosto, presta atención. No al ruido, sino a las silenciosas invitaciones que te rodean. Ahí serás parte de lo que viene. Y cuando suceda, lo reconocerás. No como una sorpresa, sino como una promesa cumplida. En las semanas transcurridas desde mi regreso, he notado que los cambios no han sido llamativos ni espectaculares. Eran sutiles, casi ocultos. Entraba en una habitación y percibía al instante si alguien estaba abrumado, incluso si sonreía. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Una mañana, mientras compraba café, la camarera parecía agotada. Normalmente, le habría sonreído cortésmente, pero algo en mi interior me impulsó a preguntarle qué tal le había ido el día. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que habían llevado a su padre al hospital. Sin pensarlo, puse suavemente la mano sobre el mostrador y dije, rezaré por él hoy. No fue mucho, pero su mirada, como si esperara a alguien, me hizo saber que era importante. Momentos como ese se acumulaban. Me di cuenta de que la valentía que Jesús me había inculcado no estaba reservada para los grandes acontecimientos. Era para los acontecimientos cotidianos, los que se propagan silenciosa pero poderosamente. Puede que el horizonte dorado se haya desvanecido, pero nunca ha abandonado mi mente. Está presente cada vez que elijo la compasión en lugar de la indiferencia. Y cada vez que creo que incluso el acto más pequeño puede contribuir a algo mucho mayor. Si me has seguido durante este testimonio, debes saber algo, ya estás más preparado de lo que crees. Puede que no hayas visto el horizonte dorado. Puede que no hayas escuchado tu nombre como yo. Pero eso no significa que no estés siendo llamado ahora mismo. Creo que todos estamos invitados a compartir la misma corriente que vi fluir bajo estos 3 eventos. Y a las corrientes no les importan los títulos, las posiciones ni tu nivel de preparación. Llevan a quienes están listos para comprometerse. Esta es mi promesa, mantendré los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón sereno. Seguiré buscando a los unificadores silenciosos, a las naciones que avanzan hacia la luz y a las voces jóvenes que se alzan con determinación. Y cuando los vea, hablaré de ellos. No para infundir miedo, sino para avivar la llama de la esperanza. Y espero que ustedes hagan la misma promesa, a su manera. Porque nos encontremos o no, formamos parte del mismo horizonte. Y cuando llegue el 15 de agosto y las piezas del rompecabezas empiecen a encajar, quiero que lo reconozcamos juntos como el comienzo de algo hermoso. Si has escuchado hasta aquí, debes saber una cosa, ya estás mucho más preparado de lo que crees. Quizás pienses que necesitas ver lo que yo vi para mantenerte fuerte. Pero en realidad, la misma corriente que me llevó a través de estas visiones fluye a través de ti ahora mismo. Son estos pequeños momentos los que notamos, pero no siempre aprovechamos. Esos momentos en los que nos sentimos obligados a defender a alguien o a guardar silencio cuando las palabras solo dividirían.
Ese reflejo de tender la mano cuando no es necesario. He aprendido que la preparación no se logra conociendo cada detalle de lo que nos espera. Se trata de decidir, ahora mismo, reaccionar con valentía en lugar de miedo. Esta valentía no se trata solo de discursos audaces ni gestos dramáticos. Se trata de mantenerse firme cuando el mundo parece inestable. Mi promesa es simple, estaré atento a la unión. Esos momentos en que las personas se unen sin más razón que la que saben que deben justificar. Estaré atento cuando las naciones tiemblen. No perderme en los titulares, sino buscar lo bueno que se despliega silenciosamente bajo ellos. Escucharé las voces de los jóvenes, pues su entusiasmo iluminará caminos que el resto habíamos olvidado. Y cuando todo esto empiece a encajar, ya sea lentamente o de golpe, antes del 15 de agosto, recordaré el horizonte dorado, no como una visión lejana, sino como un recordatorio de que incluso en medio del cambio, hay belleza, propósito y dirección. Así que te pido que hagas tu propia promesa silenciosa. No a mí, sino a ti mismo. Prométeme que seguirás observando. Prométeme que seguirás eligiendo la compasión cuando la indiferencia te resulte más fácil. Prométeme que dejarás que la valentía sea el ritmo constante de tus días. Porque si hay algo que ahora sé sin la menor duda, es esto. Ninguno de nosotros afrontará solo lo que nos espera.